más. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Eso fue cuando Moisés le quería ver personalmente y Dios se le manifestó y lo vio, aunque fue de espaldas, ¿sabes? Porque si lo llega a ver el rostro, definitivamente yo creo que no solamente se rompe la piedra y se rompe todo el terreno, sino que inclusive hubiera desaparecido hasta el mismo Moisés. Fíjate qué interesante que estamos hablando de ver, o sea, físicamente. Físicamente, ¿verdad? Sin embargo, cuando vamos al libro de Daniel, Daniel tuvo una experiencia con Jesús que dice que cayó postrado y no necesariamente lo vio desde el punto de vista de casi muere, dice. Exacto. El impacto fue tan grande que cayó postrado sobre su rostro, dice, desfalleció en ese sentido. Ya bien. Bueno, pues vemos claramente de que lo que nos corresponde en primer lugar hablamos de que pedirle a Dios que se nos revele como persona. El segundo punto, hacerle manifiesto nuestro deseo de querer ver y sentir su gloria, que lo acabamos de ver en el libro de Éxodo. Y en tercer lugar, prepararnos espiritualmente para tener experiencias con su presencia, una experiencia personal con Él. Ahí mismo en el libro de Éxodo, el capítulo 34, el versículo 1 al 10, nos dice lo siguiente. Dice aquí: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre ellas, o sobre esas tablas, las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás, o estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Fíjate que en este capítulo 34 del 1 al 10 que acabamos de leer, que nos orienta precisamente, nos da el ejemplo de cómo debemos prepararnos espiritualmente para tener experiencias, no una sola experiencia, sino experiencias en plural con su presencia, la presencia de Dios. Vamos a analizar un poquito este texto parte por parte. En primer lugar, Dios le dijo a Moisés: sube de mañana al monte Sinaí. Y esto es precisamente un llamado a la oración. Y la oración, ¿qué es lo que nos hace? Nos alinea, nos pone en directo con Dios. En el libro de Isaías, el capítulo 26, el versículo 9 nos dice lo siguiente. Dice aquí: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia.
En la parte misma que leímos del capítulo 34 precisamente de Éxodo, donde Moisés sube al monte, le dijo, preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. En el libro de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24 nos dice lo siguiente. Vamos a leer el 23 primero. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces el 24 nos dice lo siguiente también. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Fíjate, esto es un llamado a la adoración. Cuando adoramos, intimamos con su gloria y con la majestad de Dios. Dice en el capítulo 34, estaba mencionando donde Dios le dijo a Moisés, le dijo que no subiera hombre con él, ni que tampoco ovejas ni huellas o bueyes estuvieran precisamente cerca. Y esto es un llamado precisamente que Dios hace a la santidad, a estar sin nada que pese sobre nuestra vida. Cuando nosotros vamos a la adoración a Dios y vamos a rendirle el tributo a Él que corresponde mediante la verdadera adoración, debemos de dejar todos nuestros quehaceres o nuestros pesos personales o nuestras tendencias o agendas personales, dejarlas a un lado y derramar nuestra alma completamente a Él. Él quiere que nosotros vayamos con la disposición completa de nuestro cuerpo, mente y alma y espíritu en adoración completamente a Dios. Fíjate, Roberto, que tú sabes que cuando Moisés estaba en el desierto, ¿verdad? En su primer encuentro con Dios, Dios se le revela, ¿verdad? Allí dice la Biblia en una zarza ardiendo, ¿verdad? Y también, pero no solamente eso, le dice, quita el calzado de tu pie, porque el lugar que pisa santo es. Y eso tiene una connotación, ¿verdad? En la vida del cristiano, o sea, en el momento donde claro, en todo momento tiene que estar la presencia de Dios y la santidad de Dios en nosotros. Pero hay un momento específico, que puede ser cualquier momento, donde nosotros invocamos la presencia de Dios, y en ese momento nosotros tenemos que estar aptos en el sentido de santidad, ¿verdad? Para que esa presencia de Dios se pueda dar en nosotros, se pueda manifestar. Y en ese sentido, ¿verdad? Cuando vemos que aquí, cuando dice que no suba, ¿verdad? Hombre, que no suba ovejas, animales, ¿verdad? Sino que mandó a Moisés solamente a subir, en ese sentido. Y obviamente Moisés ha sido llamado precisamente para ser separado para Dios, con un propósito para Dios. El mismo pueblo de Israel escogió no presentarse delante de Dios porque le cogieron miedo. Esa fue la realidad, ¿verdad? Y delegaron entonces en Moisés mismo para que él fuera el intermediario, ¿verdad? Entre Dios y ellos. Así que, pero es bien importante que nosotros, y a veces uno, por ejemplo, y esto se da mucho en las iglesias, o en muchas iglesias, donde la gente llega a un culto, y no tiene que ver nada malo en que usted salude, que usted le dé un abrazo al hermano, a aquella hermana que usted no la ha visto, ¿verdad? Tal vez en algunos días o lo que sea. Pero muchas veces uno mira como la gente está completamente desconectada de lo que debe estar ocurriendo allí en el templo, que es, por ejemplo, un tiempo de oración, ¿verdad? Dándole gracias. Usted saludó al hermano. Yo siempre decía, mire, saluda a su hermano, dale un buen abrazo, pero vaya al altar y salude a Dios también, ¿verdad? Porque usted está pidiendo que Dios se congregue en ese momento allí con usted, porque la Biblia dice que donde dos o tres están reunidos, ahí está el Señor. Así que es bien importante que nosotros, ¿verdad?, santifiquemos no solamente nuestra vida, sino ese momento también donde vamos a estar allí reunidos adorando a Dios. Y como estaba mencionando, es la actitud con la cual tú vas a la iglesia. O sea, tú vas a la congregación. Bueno, la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros que formamos el pueblo de Dios. Pero es la actitud del pueblo de Dios cómo va precisamente a adorar a Dios. Y es una actitud de sociabilidad solamente, o vas con una actitud de intimar directamente con Dios, porque sabe que es el lugar donde se le adora a Él verdaderamente. Ahora vemos que en Efesios capítulo 4, versículo 22, Dios nos hace un llamado a la santidad y estar sin nada que pese sobre nuestra vida cuando vamos a la adoración. O sea, y esto a veces se hace difícil porque uno siempre pues va con la carga de preocupaciones
Y lo que Dios está buscando de nosotros y nos está pidiendo es, mira, deja tus cargas a un lado y ven a donde mí, yo voy a recargarme de las cargas, no te preocupes, pero ven con la disposición verdaderamente de reconocerme a mí y de que tú y yo tengamos una intimidad, que intimemos. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22, nos dice lo siguiente. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjate, y dice también que y Moisés alisó las tablas. O sea, él tuvo que llevar las tablas. Dios le dio órdenes a Moisés de que las tablas de los 10 mandamientos, donde fueron escritos los 10 mandamientos, que él las alisara. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, según leímos en el capítulo 34 de Éxodo. Las tablas representan precisamente la palabra de Dios. Por su palabra es que somos nosotros vivificados y somos bendecidos. En el libro de Juan capítulo 5 versículo 39 nos da una certeza acerca de esto que acabamos de mencionar. Nos dice ahí Jesús hablando, ¿verdad? Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que nos habla acerca de las Sagradas Escrituras. Quería comentar acerca de, precisamente porque estamos hablando de la dimensión del Espíritu. Y cuando hablamos de dimensión, estamos hablando de medidas, o sea, de volumen, en el sentido de la grandeza, ¿verdad? Hay mucha gente, Robert, que no ven al Espíritu Santo de la misma manera que miran al Padre. O sea, o lo tienen como una fuerza aparte, saben que viene de Dios, pero no lo tienen como Dios. No lo tienen como persona. Como persona, en ese sentido. Tú lo dijiste, o sea, lo tienen como una fuerza aparte, exacto. pero no es una fuerza aparte, Exacto. es una persona. Y debemos de entender que cuando el Espíritu Santo que mora en nosotros, es el Espíritu Santo. Exacto. Inclusive el Espíritu Santo conoce las profundidades del Padre y las del Hijo definitivamente, y es una persona. O sea, no es una fuerza como pues, por ahí pues se ha enseñado quizás en algunas denominaciones peculiares que dicen que es una fuerza del Padre y del Hijo. Exacto. No, el Espíritu Santo no es una fuerza. Exacto. El Espíritu Santo es una persona. Entonces, cuando nosotros no lo tratamos como persona, ¿cómo se puede sentir una persona si yo no te trato como una persona? Exacto. ¿Cómo es posible de que tú puedas llegar en la mañana y tú me saludas a mí en la mañana y me dices, Roberto, buenos días, y que yo no te salude, o tú me das un abrazo y que yo no te corresponda con un abrazo, y te ignore como persona definitivamente? Exacto. Y se tiene la tendencia de que cuando se llega al culto, se llega a la iglesia a adorar a Dios, sabemos que la presencia de Dios está presente, una por medio de nuestro corazón, que el Espíritu Santo está en nuestro corazón. El Espíritu es el que nos lleva a la adoración. El Espíritu es el que está morando con nosotros definitivamente, mucho más en el altar donde está la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, está ahí personalmente. O sea, si nosotros lo vamos a ignorar, y se tiene la tendencia de darle más adoración al Padre y más adoración al Hijo, y al Espíritu Santo no se le da el reconocimiento correspondiente. Y la iglesia de Cristo, precisamente en estos tiempos que vivimos, Heriberto, iglesia que me escucha, en estos tiempos que estamos viviendo, que es el tiempo que estamos viviendo, que se considera el tiempo de la gracia, que estamos en el tiempo de la gracia, es cuando el Espíritu Santo se manifiesta más personalmente, y es cuando más reconocimiento se le debe dar al Espíritu y trabajar de acuerdo a lo que el Espíritu nos dice, porque Él es el que nos guía hacia toda la verdad. Él es el que nos da a nosotros, nos instruye en el camino verdaderamente para conocer a Jesús. Él es el que se encarga de darnos a nosotros la convicción de que Dios, el Padre, está con nosotros. O sea, si nosotros no lo miramos como una persona al Espíritu Santo, dice que Él llora. El Espíritu gime, dice. El Espíritu siente, el Espíritu habla. El Espíritu, Él habla porque Él redarguye. Y entonces, si no se le da el reconocimiento al Espíritu Santo, que en su propia dimensión de lo que Él hace definitivamente, entonces, si no adoras al Espíritu Santo, ¿cómo tú puedes decir que tú estás adorando a Dios? Ahí está. Y hay personas que a veces dicen, no, espérate, hay que darle la oración solamente al Padre. Bueno, cuando se habla de Dios, se está hablando del Padre, se habla del Hijo y se habla del Espíritu Santo. Y estas tres personas, que es un solo Dios, se dedican precisamente en favor y trabajan a favor de la criatura. Y los tres son divinos, los tres son eternos. Mas sin embargo, el Espíritu Santo en última instancia se le pone
en un lugar y a veces decimos, caramba, ¿cómo es posible que a veces no se siente la manifestación de la presencia de Dios? Pero si es que Dios en el tiempo en que vivimos se manifiesta al mundo y se manifiesta a la iglesia por medio de la presencia del Espíritu Santo. Exacto. Entonces, cuando tú no ves cambios en personas, que no hay transformación de vidas o transformación por medio del Espíritu, entonces, ¿quién es el que está haciendo el trabajo en la humanidad si no es el Espíritu Santo que está haciendo el trabajo? Y yo creo que la problemática aquí es tratar de buscar al Espíritu Santo como aquello que tal vez nosotros, a lo mejor no se nos enseñó de esa manera, pero que lo hayan entendido de esa manera, como esa fuerza, ¿entiendes? Por eso hemos hablado muchas veces, yo en lo personal lo digo, mire, yo no tengo problema con que la gente dance en el espíritu, con que la gente hable en lenguas, porque eso es bíblico, el que se hable en lenguas, pero el Espíritu Santo está aquí con una función muy diferente. O sea, en la Biblia tú no encuentras en ningún lugar donde te va a decir que la manifestación del Espíritu Santo viene a través de un baile o de una danza. Sí, eso es parte de la adoración a Dios. Y usted lo experimenta, gloria al Señor, qué bueno. Pero, o sea, el Espíritu Santo está ahí, está puesto, está enviado por Jesús para enseñarnos, para guiarnos, para enseñarnos la gloria de Dios, en otras palabras, para enseñarnos que podemos acercarnos a Dios a través de Él mismo. Claro. A través de Él mismo. Y eso es lo importante, por eso estamos hablando de la dimensión del Espíritu Santo. Y no queremos que la gente piense, ¿verdad?, que cuando hablamos de la dimensión del Espíritu Santo es que va a venir una fuerza sobrenatural y se va a posar sobre usted, y usted siempre que sienta esa fuerza, pues entonces es el Espíritu que se está manifestando. Como una manifestación física. Exacto. Hay un momento, o van a haber momentos en su vida donde usted no va a sentir a Dios. Claro. No lo va a sentir, no lo va a sentir. O sea, pero lo que sí usted debe estar seguro es de que la presencia de Dios está con usted. No de la manera que muchas veces la gente la presenta por ahí como una fuerza, sino como un ser que vive dentro de su corazón. Exacto. Y que transforma el corazón. Seguro. Exacto. Fíjate, la gloria de Dios, ¿cómo yo puedo saber que la gloria de Dios está siendo manifestada y es manifiesta? ¿Sabes qué? Con la conducta mediante la transformación que ha tenido esa persona. Yo sé que tú eres, la gloria de Dios está sobre ti, Heriberto. ¿Por qué? Porque veo que eres un hombre que te dedicas a la oración, perseveras en la fe, amas al Señor de tu corazón y con toda tu mente, buscas de que las almas conozcan al Señor Jesús, tienes una conducta que verdaderamente da testimonio de que Dios vive en tu vida. O sea, hay personas que dicen, no, yo quiero ver la gloria de Dios manifiesta en una forma literal, ya sea en una luz, o que se me presente un ángel, o que se me ericen los cabellos, o que yo salga brincando y hablando en lengua. Definitivamente, la verdadera gloria de Dios manifiesta de Dios es en la transformación del individuo, del viejo hombre al nuevo hombre en Cristo Jesús, y cambia en todo, en el hablar, en el vestir, en la adoración, en todo el sentido de la palabra. Yo sé que la manifestación del Espíritu Santo, por ejemplo, en tu vida y todos los que laboramos y aquellos que hemos aceptado al Señor Jesús, pensamos, no, que yo quiero que la gloria de Dios se manifieste. Mírate en el espejo, mira la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios y hazte un análisis internamente. El apóstol Pablo lo dice, que nosotros hagamos un análisis verdaderamente si el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. ¿Qué espíritu está morando dentro de nosotros? La gloria de Dios, la manifestación de la gloria de Dios por medio del Espíritu está en la transformación del individuo en camino y santidad o apartado totalmente para las cosas de Dios. Nosotros estamos considerados y nos consideramos de que la gloria de Dios está siendo manifestada en nuestra vida porque tenemos ese deseo que el Espíritu nos da a nosotros de poder estar haciéndolo, y lo hacemos por amor a las cosas del Señor. O sea, yo no tengo que esperar que venga una luz y se me presente una luz para yo decir, mira, aquí tengo la gloria, o que yo tenga que estar hablando en lenguas, o tenga que estar danzando en el Espíritu, cosas así por el estilo, para decir que la gloria de Dios está en mí. Con el comportamiento y mi testimonio verdaderamente de cuando hablo, de quién hablo, cuando vivo, como, para quién yo como, cuando yo bebo, para quién yo bebo, para la gloria de quién es, sino para la gloria de Él que está manifiesta en nuestra vida. Como dijo el apóstol, hacer todo para la gloria del Señor. Todo para la gloria del Señor, porque se supone que, se sabe y se entiende de que el Espíritu vino a morar en nuestro corazón. Y en la transformación y la gloria de Dios se manifiesta mediante la transformación del Espíritu en el individuo,
en favor de la obra de Dios y en obediencia a las cosas de Dios. Jehová le dijo, dice que Jehová descendió en el capítulo 34 de Éxodo que leímos, dice que Jehová descendió en la nube y estuvo allí con Moisés. Y esto es una presencia manifiesta que viene a ti por tu búsqueda constantemente en Él. Y acabamos de mencionarlo ahora mismo. Ves la transformación y el estilo de vida y la santidad que Dios te pone, porque ya tú no vives, dice, ya no vivo yo, como dijo el apóstol Pablo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que yo vivo ahora en la carne, lo hago, pero es para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. Exacto. En Hechos capítulo 4, versículo 13 nos dice lo siguiente. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Fíjate lo que acabo yo de mencionar ahora mismo. O sea, ¿cómo el mundo te está mirando a ti? El mundo está mirando la gloria de Dios mediante el cambio de vida que Dios ha hecho en tu vida por medio del Espíritu Santo que está en tu vida definitivamente, o el mundo te está mirando como el del vulgo, como estaba diciendo acá en el libro de Hechos acerca de que Pedro y de Juan y la gente se daban cuenta y decía, espérate, esta gente andaba con Jesús y Jesús no estaba presente. Decían, ellos andaban con Jesús no estaba con ellos en ese momento cuando lo vieron. Pero era la forma de vida que ellos llevaban, exacto, como ellos hablaban, y entonces se dieron cuenta de que la gloria de Dios estaba siendo manifiesta porque andaba con Jesús. Y fíjate que no solamente se fijaron en los milagros que Dios hacía a través de Pedro y de Juan, ¿verdad? En ese sentido. En su diario vivir. Exacto, sino que también la manera en que se expresaban su conducta, como tú dices, claro, era esencial, porque ya conocían de dónde venían. Claro. Como mucha gente saben de dónde tú y yo venimos. Sí. Y muchos cristianos saben, ¿verdad? Que conocen a otros y saben de dónde vienen estas personas. Y por lo tanto, cuando primeramente pasan por ese proceso de dar, entregar, recibir también al Señor Jesucristo en su corazón, que ahora entonces le permite al Espíritu Santo seguir obrando en ellos, seguir transformando. Y la realidad, ¿sabe? Es que hay mucha gente que no se dejan transformar, que sí pasan por esa primera etapa, ese primer paso. Nosotros hablamos aquí ¿te acuerdas de las 3 etapas de la vida del cristiano hace unos días atrás? Y que ese primer paso es obviamente pues aceptar a Jesucristo como el Salvador personal de nuestra vida. Pero también hay otro paso, que es donde entra el Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar, que es el que nos... Y cuando leímos el texto ahorita, que hablaba de escudriñar las Escrituras precisamente, porque en ella encontramos o creemos que en ella tenemos la vida eterna. Jesús es la vida eterna. Amén. Cristo es la vida eterna, ¿verdad? Y son las escrituras las que nos llevan a Él. Pero entonces, si no las estudiamos, si no le hacemos el caso que tenemos que hacerle, entonces vamos a depender de alguna experiencia, de alguna vivencia, de esas como yo, porque yo he escuchado gente que va a un culto y dice, ¡ay, se me pararon los pelos! O sea, pero de ahí para adelante no ocurre más nada. Sí, o sea, no hay cambio en su vida. No hay transformación, no ha habido una transformación completa porque continúan en lo mismo. Servirle a Jesús es mucho más de que se le paren los pelos a usted en un culto, en una experiencia. Seguro, a la presencia de Dios, dice la Biblia, tiembla la tierra. ¿Cómo no voy a temblar yo? Claro. ¿Entiendes? Pues siento la presencia del Espíritu Santo, como la hemos sentido aquí, tú y yo, que hemos estado solos aquí en muchas ocasiones y hemos estado tan envueltos en la presencia del Señor, que hemos sentido, como dije yo esta mañana, como si estuviéramos conectados a un receptor o a un transmisor de corriente, ¿verdad? Pero es el estar envuelto, ¿verdad? De tal manera que Dios pues manifiesta su poder, pero cuando no lo siento, como quiera, sé que Dios está allí. Claro. ¿Entiendes? Y él está trabajando, sí. Él está trabajando. Posiblemente no lo sientas tú y está trabajando y está utilizando otros medios para que tú entonces veas la gloria de Dios manifiesta en el cambio de tu vida, la transformación que el Espíritu quiere hacer en tu vida personalmente. Y tú te das cuenta cuando la manifestación del Espíritu está, cuando la gloria de Dios se manifiesta, te das cuenta porque tú dices, caramba, yo era esto. Y oye, mira, ya no tengo deseo de aquello que yo hacía, ahora yo tengo deseo de adorar a Dios.
Ahora ya tengo deseo de poder hacer bien a mi prójimo. Ahora yo tengo deseo de poder obedecer la palabra de Dios. Ahora ya yo tengo deseos de orar. Ahora tengo deseo. Y tú ves esa transformación, pero recuerda una cosa, no es el deseo del hombre, es el que el Espíritu pone dentro de ti, y la gloria de Dios se manifiesta en tu vida en una forma de separación de lo que eras a lo que ahora el Espíritu te ha transformado para que seas entonces para Dios en este momento. Fíjate algo bien importante. Cuando Jesús dijo, el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo y tome su cruz y me sigue cada día. Eso no se puede dar si yo no dejo que el Espíritu Santo obre en mí. Exacto. O sea, yo no me puedo negar y hacer las cosas que Dios quiere que yo haga. Yo no puedo hacer las cosas que Dios quiere que haga en la iglesia si yo no permito que el Espíritu Santo me guíe, me dirija. Porque cuando Él me dirige y me guía, entonces yo encuentro sentido a las cosas. Claro. Fíjate que mientras tanto la gente no entiende, por ejemplo, la gente... Puede ser que llegue un momento que no entiendan por qué hay que ofrendar, o por qué hay que diezmar, Claro. o por qué hay que ir al culto. ¿Entiendes? O sea, que sí, lo dice la Biblia, pero si yo no dejo que el Espíritu Santo me guíe, me ponga ese sentimiento en mí, me pueda hacer que yo le busque el sentido. Yo siempre, y esto siempre se ha dicho por ahí, que la gente no hace las cosas hasta que no le encuentran sentido particular para ellos. Y entonces, en el ámbito espiritual, precisamente es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos ayuda a entender por qué yo debo hacer esto, por qué yo debo orar, por qué yo debo buscar de Dios, por qué es necesario que yo cada día mantenga una relación íntima y profunda con Dios. Entonces, cuando yo entiendo eso, cuando el Espíritu me puede abrir los ojos, ¿a ti no te ha pasado que has escuchado, bueno, de hecho en la misma Biblia hay ocasiones donde vemos que Dios tiene que abrirle los ojos a una persona para que pueda ver el milagro espiritual que Dios tiene, ¿verdad? Que Dios quiere hacer, porque mientras miramos con los ojos físicos no podemos ver la gloria de Dios. Entonces, precisamente el Espíritu Santo, aunque estamos viendo la letra, la palabra de Dios que está escrita, pero el Espíritu Santo nos va abriendo los ojos para que podamos ver aquel mensaje espiritual que quiere Dios traer a nuestra vida. Jesús trató de que los fariseos se dejaran abrir los ojos espirituales. Ellos tenían un problema, ellos conocían la palabra. Bueno, conocían la letra. Ellos conocían la letra, inclusive hasta el punto que Jesús le dice a los discípulos, mire, lo que ellos le digan, háganlo, porque son las escrituras. Lo que no quiero que hagan son las obras de ellos, porque dicen una cosa y hacen otra. ¿Por qué? Porque en la cuestión espiritual no estaban entendiendo la palabra. No sabían, ellos no sabían lo que es misericordia quiero y no sacrificio. Entonces ellos veían a la palabra, las escrituras, la palabra de Dios como manera de acercarse a Dios, pero a través de un sacrificio. Entonces esa es la manera que ellos operaban, al punto que negaron a Jesús. La gloria de Dios estaba presente ante ellos y ellos no se estaban dando cuenta, fíjate. ¿Y cuántas personas hoy en día, especialmente creyentes, no se dan cuenta de que la presencia de Dios está trabajando por medio del Espíritu Santo, que quiere cambiar vidas, que quiere darnos a nosotros, dar el conocimiento pleno del Cristo que murió en la cruz del Calvario y que resucitó el primer día de la semana y que hoy vive para siempre? Y el Espíritu está trabajando constantemente con la persona y quiere hacer la transformación para el propósito del Espíritu Santo. Volvemos y mencionamos, y no quiero cansarme de mencionar esto, pero el trabajo del Espíritu Santo es que quiere transformar tu corazón, tu vida, para que glorifiques con tu vida, glorifiques a Dios, para que la gente vea la gloria de Dios manifestada en tu vida, no en un edificio, no en una denominación, no en un concepto teológico o filosófico, es en tu vida personalmente, en mi vida personal. O sea, ¿tú quieres ver la gloria de Dios? Fíjate en siervos y siervas de Dios que son humildes, que están dedicados a la obra de Dios, que no tienen miedo de predicar el Evangelio, que no solamente el predicar, sino el ayudar al prójimo en cualquiera de sus facetas que hay,
que tiene misericordia, como estaba mencionando. Misericordia quiero más que sacrificio, que no está en el chisme, no está en todas en estas cosas, sino que está en busca de restaurar y de edificar mediante el Espíritu Santo. La gloria de Dios, mucha gente está esperando que sea manifiesta en multitudes con emociones. El resplandor. El resplandor Sí. con emociones, la parte emocional. Sí. Sí. Yo voy a la iglesia tal, porque a la iglesia yo veo que hay mucho movimiento de brincoteo o de hablado en lenguas, o veo manifestaciones de sanidades, pero la verdadera gloria de Dios manifiesta está en tu vida personalmente. Cuando el mundo puede verte a ti que tú eres un hijo y una hija de Dios, que estás siguiendo la palabra de Dios al pie de la letra, tal y como Dios lo está diciendo definitivamente. No por lo que te dice el pastor, ni lo que la iglesia o la denominación a la que perteneces te dice, sino lo que la palabra de Dios te dice, y tú estás en obediencia, y entonces Dios manifiesta su gloria en tu vida. Amén. Y la gente van a conocer al verdadero Dios por ti. ¿Acaso nosotros no somos vasos que el Espíritu Santo viene y mora en nuestro corazón para que demos testimonio del que nos salvó y el que nos amó desde la eternidad, nosotros definitivamente? Y a veces somos tan religiosos y queremos manifestar de que la gloria de Dios está en nosotros, pues estamos haciendo todo lo contrario. No estamos en obediencia. Decimos, yo amo a Dios. Pero mira como el revolú que pasa en Puerto Rico ahora. Muchos dicen, yo amo a Dios, pero la mayoría dicen, no, pues allá que él estaba hablando y chismoseando por el chat y diciendo todas estas cosas, pero no se analizan a sí mismos. Y dicen, caramba, ¿qué ejemplo de la gloria de Dios voy a dar verdaderamente si yo estoy haciendo prácticamente o estoy en la misma faceta del otro? Fíjate que, Y esto es una hipocresía. Es ser hipócrita con uno mismo. ¿Y cómo yo puedo ver la gloria de Dios si digo que estoy en la iglesia adorando a Dios y al rato estoy hablando y criticando al pastor o criticando al hermano definitivamente? ¿Qué clase de gloria se está demostrando? tú sabes que hay un cántico que cantan los hermanos del trío Los Celestes, y en una parte de ese cántico dice, yo no lo veo en un cuerpo emanando resplandor, ni lo veo en su trono recibiendo adoración, pero lo veo en mi hermano demostrando mi amor. Claro, como dijimos que la ley de Dios se compone, ahí son dos tablas. ¿Sí? Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todos tus pensamientos y fuerzas, y a tu prójimo que lo ames como te amas a ti mismo. Si tú te tomas una taza de café, ¿cómo es que yo me voy a tomar una taza de café y yo te voy a decir, me la temo, ni siquiera voy a tener tan siquiera el deber de decirte, oye, te preparo una tacita, ¿quieres tomar una taza de café? Yo te preparo. Hospitalidad. O la hospitalidad entre medio de nosotros y la relación que tenemos, ¿entiendes? Pero tenemos la costumbre de que decimos, no, la gloria de Dios, que Dios no comparte. Yo estoy en desacuerdo muchas veces con algunas cosas que dicen, que la gloria de Dios, porque lo dice la Biblia, dice que la gloria de Dios no es compartida. Dios comparte su gloria con aquellos que están en obediencia. No le busquemos tres patas al gato. Dios comparte su gloria con aquellos que verdaderamente están en obediencia, que verdaderamente siguen lo que dice la Sagrada Escritura. Si el apóstol dijo, si yo me voy a gloriar en el Señor. Pero no es la gloria de él, es la gloria de Dios manifiesta en su vida. Seguro. O sea, pero a veces pensamos y decimos, no, pues yo no puedo obtener la gloria de Dios. Pero si eso es lo que él quiere manifestarse, él quiere manifestar su gloria, su poder, mediante el cambio de vida y transformación que el Espíritu Santo está haciendo en el individuo para glorificar a Dios. Y la manifestación, el hecho que glorifica a Dios, cuando subió Moisés al monte de Sinaí, y estuvo esos 40 días que estuvo y 40 noches estuvo en el monte de Sinaí, cuando él subió, él no tenía un resplandor en su rostro, pero el hecho de haber llegado y estar en la intimidad con Dios, y estar y escuchando y venir con la resolución en su vida de hacer la voluntad de Dios, dice que tuvieron que ponerle un velo en el rostro porque se reflejaba en su vida. Se reflejaba, y los mismos israelitas viene con el rostro resplandeciente. El testimonio nuestro de nuestra vida da mucho que decir verdaderamente, si verdaderamente es la gloria de Dios o es la gloria del enemigo, que dice el diablo que él tiene gloria, que él no tiene ninguna, que se está haciendo manifiesta. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda, cada día debemos hacer un análisis. ¿Qué espíritu estamos orando dentro de nosotros? Exacto. Tú dices aleluya y dices gloria a Dios, amén. Tú vas a la iglesia todos los domingos y los sábados, amén. Gloria a Dios. Tú le ayudas al prójimo, amén. Pero ¿quién es el que está trabajando en tu vida? ¿O ya la identidad que tú tienes es tuya, o es la identidad del Espíritu que te ha dicho una nueva criatura en Cristo?